Tenemos hoy un espacio especial de ASEPYME porque recordamos que son los miércoles, pero por circunstancias del destino, pues hemos tenido que cambiar a jueves porque lo que no podíamos hacer era quedarnos sin el espacio con el que tanto aprendemos. Así que, sin más dilación, pues le doy la bienvenida, las buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y arrancamos. José, y buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, pues sí, hoy, como comentamos la semana pasada y como había también algunos oyentes que tenían dudas sobre si ejercer mejor como persona física o algún tipo de entidad. Y bueno, salió el comentario de las comunidades de bienes. Y tuvimos alguna pregunta que nos preguntaban sobre qué era esto de la comunidad de bienes, ¿no? Actualmente, pues la comunidad de bienes es una forma de asociación. Una asociación, igual que se pueden asociar varias personas a través de una entidad con personalidad jurídica, como es una sociedad limitada, una sociedad anónima, pues también hay una forma que es a través de la comunidad de bienes. Entonces, hoy pues yo había pensado que podíamos hablar de qué es una comunidad de bienes, de los tipos de comunidades de bienes que existen, las diferencias entre las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las sociedades limitadas, también de las características, los derechos de todos los miembros de las comunidades de bienes y, bueno, importante cómo se constituyen, porque cuando uno dice, sí, voy a hacer una comunidad de bienes, pero ¿qué trámites tengo que seguir? ¿Cómo he de constituirla? Las ventajas e inconvenientes que tiene frente a otro tipo de entidades, con o sin personalidad jurídica, y luego, pues al final, bueno, como nuestro espacio sabes que más que jurídico es fiscal, pues también ver un poco los impuestos que va a conllevar el tener una comunidad de bienes. Bueno, eso entre otros, y me imagino que después, como nos han hecho alguna consulta, pues igual después sí, estamos aquí preparaditas. Muy bien. Entonces, yo creo que lo principio es la definición, porque la gente dice, ¿pero qué es una comunidad de bienes? Bueno, esto viene en el artículo 392 del Código Civil. A veces, bueno, cito algunos artículos, más que nada por referencia, ¿no? Pero dice que hay una comunidad cuando hay la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Esto quiere decir que en la situación que se da cuando, supongamos, la propiedad de un inmueble es de varias personas, supongamos de una herencia, que heredan varios hermanos una propiedad y entonces estos están en régimen de comunidad porque lo van a explotar conjuntamente el bien. Entonces, cuando es de dos o más personas, pues que son los cotitulares, se dice que esto es una comunidad. Esta no es la única opción, porque también, como habrás oído y nuestros oyentes pues conocerán, muchos pequeños negocios también están constituidos como comunidades de bienes, como sociedades civiles o como comunidades de bienes. En estas comunidades a veces hay algunos de los socios o comuneros, como se les llama comúnmente a los socios de las comunidades de bienes, pues están dados de alta de autónomos y otras veces pues no están dados de alta de autónomos, depende de lo que hagan. Entonces, bueno, como siempre, lo primero, asesorarse bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor se constituye una forma jurídica porque me ha dicho mi amigo que él tiene una comunidad de bienes y esto va muy bien porque paga poco. No, vamos a ver, pues vamos a entrar en detalle un poco en ver, por ejemplo, pues los tipos de comunidades de bienes que hay, por ejemplo, ¿no? Que como comentábamos. Aquí, principalmente las podríamos diferenciar en dos tipos de comunidades de bienes. Unas son las voluntarias y las otras las incidentales, ¿vale? Que no accidentales. No, incidentes. No hay ningún accidente. Entonces, estas voluntarias pues se constituyen por la voluntad de varias personas. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que hay 3 personas que tienen un bien o varios bienes y quieren explotarlos en común arrendándoselos a un tercero. Pues entonces se constituyen en régimen de comunidad, como comunidad de bienes, y entonces a los efectos de la explotación de este bien, pues aportan estos bienes, como después explicaremos, a través de la constitución de una comunidad y lo arriendan. Entonces esto es una forma voluntaria, porque voluntariamente lo hacen. En cambio tenemos las incidentales. Las incidentales surgen no por la voluntad de los comuneros, sino porque vienen impuestas. Porque, por ejemplo, en un supuesto de una sucesión, pues 3 hermanos heredan un bien que es indivisible y luego ese bien, que es un local, pues se tiene que arrendar. Y si lo tienen que arrendar, pues entonces se constituyen en régimen de comunidad para explotar este bien, para arrendar este bien. Entonces es, como le llamamos, incidental, ¿no? Hay quien pregunta qué es mejor, si una comunidad de bienes u otro tipo de figuras. Bueno, pues es una de las preguntas que también nos hacían. ¿Qué es mejor, hacer una sociedad limitada a veces o una comunidad de bienes? Bueno, pues hay dos aspectos muy importantes que pueden diferenciar
de una comunidad de bienes a una sociedad limitada. La primera es que en la sociedad el titular del patrimonio cuando se constituye una sociedad es la propia sociedad. Es decir, si ahora tú y yo constituimos una sociedad y aportamos un capital pues de 1.500 euros cada uno, al final este patrimonio es de la sociedad. En cambio, en la comunidad de bienes, como no tiene personalidad jurídica propia, al final existirá una comunidad de bienes en la que podemos haber aportado también cada uno un dinero, pero somos nosotros, no es de la comunidad, es nuestro el dinero, por decirlo de algún modo, porque no tiene personalidad jurídica. Y entonces las principales diferencias son esto, son la personalidad jurídica y que las aportaciones. Otras características, bueno, pues para diferenciar una sociedad y una comunidad de bienes es importante tener en cuenta muchas cosas para valorar, ¿no? A la hora de valorar, aunque que te digo, estos consejos que podemos dar aquí o estas recomendaciones o este pequeño análisis comparativo de una u otro tipo de entidad nunca puede suplir el asesoramiento de un profesional, ¿eh? Esto es algo claro, que por pequeños matices. Entonces, la sociedad, por ejemplo, pues una sociedad limitada se puede constituir con un único socio, que es lo que se llama la sociedad limitada unipersonal. En cambio, una comunidad de bienes requiere como mínimo de 2 comuneros, 2 socios. No se puede constituir una comunidad uno solo, ¿no? Esto es claro, un empresario individual, pero no una comunidad. La sociedad limitada se tiene que constituir ante notario. En cambio, la comunidad de bienes, pues se puede constituir en un documento privado, aunque también se puede ser público, puede ser ante notario, pero no obligatoriamente ante notario. Y así como la sociedad limitada se tiene que inscribir el título, la constitución en el registro mercantil, pues la comunidad de bienes no es obligatorio. Se puede hacer, pero no es obligatorio, no es un requisito indispensable. Luego la responsabilidad. Esto es muy importante, porque cuando uno constituye una sociedad limitada, bueno, pues no tiene responsabilidades. O sea, que en cierto modo la responsabilidad es solidaria y limitada con el límite del capital que ha aportado. En el ejemplo que poníamos, tú y yo constituimos la sociedad y hemos aportado 1.500 euros, salvo que hayamos avalado por alguna operación determinada, en principio no respondemos hasta el límite de lo que hemos aportado, porque es la sociedad quien responde. En cambio, en la comunidad de bienes, la responsabilidad es solidaria e ilimitada, no hay límite. Si constituimos la comunidad de bienes, pues por las deudas de las comunidades podemos responder cualquiera de los dos. Entonces, esto es algo a tener en cuenta cuando se va a constituir, ver un poco los socios hasta dónde quieren asumir las responsabilidades, ¿no? La sociedad limitada, normalmente una diferencia es que utiliza un término, un nombre, y a continuación sociedad limitada o sociedad de responsabilidad limitada. Las comunidades de bienes, o SL o SRL. Las comunidades de bienes utilizan un término, la denominación que se le ponga, y CB o comunidad de bienes. Sí que para las sociedades limitadas previamente se tiene que solicitar al registro mercantil central que no existe otra con la misma denominación. Habrás visto que no hay 2 sociedades en España que se llamen igual. Claro. Incluso el registro mercantil central, a veces por analogía, por fonética, incluso para que no dé lugar a confusión, cuando hay algunas denominaciones que son muy parecidas, no las admite. Y entonces ya te evitas el problema de constituir una sociedad y encontrarte con que después no te la inscriben en el registro. Entonces ya el registro mercantil es quien te certifica esto. Luego también es muy importante el capital mínimo, porque cuando se constituye una sociedad limitada, el capital mínimo, como sabes, estamos hablando, son 3.000 euros. En cambio, en la comunidad de bienes no existe un capital mínimo. Se puede constituir una comunidad de bienes prácticamente sin dinero o aportando bienes. 3.000 euros que en el caso de la sociedad pueden ser en dinero o en bienes. En el caso de la comunidad de bienes, pues con el término, ya lo dice, comunidad de bienes, lo normal es que se aporten bienes. Como después veremos, hay mucha confusión porque muchas comunidades de bienes no se están limitando a aportar bienes, sino que están realizando actividades económicas, que después intentaré explicar esto para que le quede claro a la audiencia, ¿no? Y luego, pues otra de las diferencias es que la comunidad de bienes, o sea, en la sociedad limitada, por ejemplo, tributa la sociedad, el IVA, la sociedad, y los beneficios tributan por el impuesto sobre sociedades. Ajá. En cambio, en la comunidad de bienes tributa el IVA la comunidad de bienes, pero los beneficios los comuneros en proporción a su participación en la renta, individualmente en cada uno de sus rentas. Luego, ¿qué más podríamos hablar? Bueno, otra de las preguntas que nos suelen hacer también es ¿qué es mejor constituir una comunidad de bienes o una sociedad civil? Sociedad civil
las sociedades civiles también tienen responsabilidad de los socios, a diferencia de las limitadas, que está limitada. Hay cierta analogía en sociedades civiles y comunidades de bienes, ¿vale? Entonces, las dos se pueden constituir con 2 o más socios, indistintamente, tanto las sociedades civiles como las comunidades de bienes, pero las sociedades civiles se constituyen principalmente para realizar una actividad económica y obtener un beneficio. Así como decíamos, la comunidad de bienes es para aportar unos bienes y explotarlos en conjunto, la sociedad civil es más para realizar una actividad económica. Aquí es donde te decía que existe una confusión generalizada. Esta confusión viene porque la agencia tributaria sigue admitiendo que las comunidades de bienes tributen, realicen una actividad económica, y si realizan una actividad económica deberían de tributar como las sociedades civiles. Yo sé que esto es un poco complejo. Voy a ponerte un ejemplo. Supongamos una peluquería. Ajá. Si una peluquería se constituye, son 2 socios, uno pues es el peluquero y otro esteticien, ¿no? Y entonces entre los dos constituyen una sociedad civil. Bueno, esta sociedad civil, como está realizando una actividad económica, después de la última reforma, deberían de tributar por el impuesto de sociedades, los socios. En cambio, la sociedad civil en sí, en cambio, si se constituyen como una comunidad de bienes, tributarían cada comunero en proporción a su cuota de participación en la comunidad, en su renta individual. O sea, una tributaría por sociedades y la otra tributaría. ¿Qué pasa? Que Hacienda dice que cuando se está realizando una actividad económica no puede constituirse una comunidad de bienes. Pero la confusión viene porque hay miles de comunidades de bienes que están realizando actividad económica. O sea, hay muchas comunidades de bienes en España, miles, que son peluquerías, que son restaurantes, que son cafeterías, que son muchas actividades. Entonces, ¿qué está sucediendo en la actualidad? Que cuando se constituye una comunidad de bienes, Hacienda ya no la trata como comunidad de bienes, la trata como una entidad sin personalidad jurídica. O sea, como queriendo decir, hemos creado una nueva figura para no dar lugar a confusión y entonces todas las comunidades de bienes que se constituyen nuevas no las vamos a tratar como comunidad de bienes, sino entidades sin personalidad jurídica, porque no tienen personalidad jurídica. Y entonces siguen tributando en renta, los comuneros en este caso, pero ya no se les da la denominación comunidad de bienes, ¿vale? No sé si no te queda claro algo. Sí, sí, es un tema complejo. Sí. Todo esto... Vamos a ver, es así porque la orden que regula los módulos, todos los ejercicios, en el 2019 ha pasado igual, pues esta ley sigue permitiendo que existan comunidades de bienes que tributen en renta los comuneros. Entonces, aunque la modificación se ha hecho, la modificación de la norma lo que está condicionando es que las nuevas entidades que se van constituyendo ya no sean comunidad de bienes, sino que sean entidades sin personalidad jurídica, ¿vale? Y entonces pues siguen tributando muchas de ellas en el régimen de estimación objetiva, ¿vale? Índices o módulos. Entonces sigue habiendo. Entonces, bueno, lo normal, lo que te decía, cuando se presentan los estatutos en Hacienda para solicitar el CIF, pues automáticamente Hacienda dice entidad sin personalidad jurídica en vez de comunidad de bienes. Vamos, que ha creado esa figura porque como sabe que comunidad de bienes, digamos que sí que tienen ese lucro que en teoría no deberían de tener, crean esa figura para decir, bueno, como lo vais a hacer o no, creo esta figura y así paséis todos por aquí y ya está. Sí, es una forma de... Es que desde el punto de vista civil, realmente el término comunidad de bienes lo dice unos bienes en común. O sea, el objeto, el Código Civil lo que pretende es que ese tipo de entidades, el objeto sea tener unos bienes comunes para explotarlos. En cambio, la sociedad civil es cuando, además de bienes, se puede aportar dinero, se puede aportar negocio, industria, más cosas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que dentro de la figura de comunidades de bienes se han incluido, desde hace muchísimos años, una figura que no debería de ser comunidad de bienes, debería ser sociedad civil, porque a lo mejor constituimos una comunidad de bienes los dos y, bueno, pues tú trabajas y yo aporto dinero. No hemos aportado bienes los dos. Uno está aportando trabajo, el otro está aportando dinero. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la figura correcta, a lo mejor en este caso, con el fin no de explotar un bien, sino con el fin de realizar una actividad económica. Entonces, eso es más sociedad civil que comunidad de bienes. Pero claro, bueno, se ha permitido que bajo la figura de comunidad de bienes exista este tipo de entidades y entonces Hacienda ha intentado un poco decir, no, o sea, la figura correcta no es esta, es esta, y las que realicen una actividad económica que tributen por el impuesto
impuesto sobre sociedades, las sociedades civiles. Yo creo que con los años, igual si esto queda grabado dentro de 2 o 3 años, pues dicen, mira, es verdad, ahora las comunidades de bienes también tienen que tributar por sociedades, porque si realizan una actividad económica, claro, porque eso lo debería ser, porque entonces ya se producen, vamos, unas diferencias con las sociedades civiles que cuando las dos se dedican a realizar actividades económicas que no tienen mucho sentido diferenciarlas, ¿vale? Entonces ¿qué más? Pues dirán, sí, a lo mejor nos preguntan también las características que tienen, que caracterizan, nunca mejor dicho, las comunidades de bienes. Pues bueno, las básicas es como te he dicho, las comunidades de bienes, pues como mínimo deben de haber 2 comuneros, 2 socios como mínimo. La implicación en los beneficios o en las cargas es proporcional a las cuotas de participación, es decir, que si uno participa o son 3, pues un 33%, o a lo mejor participan 2 y uno dice, bueno, pues yo participo en un 80 y otro en 20, pues entonces tanto los beneficios como las cargas van en proporción a la participación de cada uno. Si no se dice nada en el documento de constitución de la comunidad de bienes, pues se entiende que son por partes iguales. Todos los comuneros participan por partes iguales, tanto en beneficios como en cargas. La administración se distribuye, pues se sigue un régimen de mayoría de cuotas o intereses. En función de la mayoría lo que decide, pues en base a ello se regula la administración, ¿no? No obstante, si se quieren entender mejor un poco todas las características que rigen las comunidades de bienes, al final tenemos que remitirnos un poco a los derechos y obligaciones que tienen los comuneros, ¿no? O sea, saber un poco qué derechos tiene un comunero, qué obligaciones tiene un comunero. Porque, por ejemplo, un comunero tiene derecho, pues, a usar y disponer de la cosa común sin perjudicar a la comunidad. Tiene derecho, como decíamos, pues a participar también en los beneficios de la sociedad. Tiene derecho a renunciar. Cualquiera de los comuneros puede decir, oye, que yo ya no quiero seguir en la comunidad. En cualquier momento. Entonces, hay que dar... Sí. Lo notifica y tiene su derecho y puede renunciar a su cuota de participación y se libera de las deudas que ya estén vencidas. Claro, si él ha avalado alguna operación en concreto, pues no se va a liberar, pero deudas que estén vencidas y de las futuras ya no responderás, ya no tendrás responsabilidad. Puede ejercer la acción de división, o sea, un comunero puede decir, bueno, pues en cualquier momento, si se puede dividir la cosa común, que es la que se ha aportado en comunidad, pues vamos a dividirla, porque yo tengo mi derecho. O a defender la cosa común. Puede ejercer pues en las acciones que se hagan necesarias para defender lo que él ha aportado, ¿no? Y luego, bueno, el derecho a retracto, en caso de que algún otro comunero pues quiera vender su cuota de participación en la comunidad, pues siempre tiene un derecho de adquisición preferente, el decir, bueno, pues antes de que entre un tercero, yo quiero ejercer mi derecho y participar, ¿no? Muy bien. Como obligaciones que tienen los comuneros, bueno, pues tenemos el régimen de administración. Aquí los acuerdos que se tomen tienen que ser adoptados por mayoría de cuotas. O sea que lo que decida la mayoría es lo que se tiene que admitir que se rige por mayoría, y lo que decida la mayoría es obligatorio para todos. Y también tienen la obligación de no alterar la cosa común, porque claro, les puede afectar a la totalidad. Entonces, o sea, la cosa común es el bien que tienen entre ellos. O sea, no se puede tomar decisiones ya que se ha aportado a una comunidad y entonces esta comunidad es la que lo explota. Normalmente, para que no se lleve a confusión, no quiere decir que si nosotros tenemos dos bienes en común o un bien en común y lo queremos explotar vía arrendamiento, pues lo vamos a alquilar, pero yo no puedo ejercer sobre ese bien ningún tipo de acción que pueda perjudicar a los intereses de la comunidad y a tus intereses en concreto, que es ahí donde te digo que no alterar esta cosa común, porque he pactado con ella, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son las principales cosas. ¿Qué más? Muy bien. Pues si te parece, vamos, porque justamente hay una pregunta que nos ha hecho una de nuestras siguientes, María, que viene a colación con lo último que hemos estado hablando. Y aunque ya lo hemos dicho, pero bueno, así ya la respondemos y ya, como creo que está un poco agobiada con la pregunta, la respondemos enseguida. Dice lo siguiente: ha habido problemas personales con el otro miembro de la comunidad de bienes y quiero disolverla ya. ¿Puedo? Claro, debe de notificarlo, debe de notificárselo, y si el otro miembro no estuviese de acuerdo, pues ya proceder judicialmente, claro. Porque es una división de la cosa común, hay que ver si se puede dividir, solicitar la división, y si no se puede dividir, pues habría
en el último de los casos, sacar a subasta el bien y después adjudicarse en función de la cuota que tengan cada uno de ellos. Perfecto. Es más, María, si quieres, como tenemos aquí un gran profesional que te puede asesorar, vamos a aprovechar la pregunta para además recordar cómo podemos localizaros y ponerse en contacto. A nosotros pues nos podéis localizar, aunque supongo que esto estará grabado y abajo quedará constancia a través de en la página web, en asepime.com, asepime con Y, y si no en el teléfono el 96 351 49 19. Perfecto, vale. Pues ya es que he leído la pregunta y digo, a lo mejor María está un poco preocupada y vamos a dar la respuesta rápida. Bueno, pues sí. Para que se quede tranquila. Bueno, un duda importante, porque ahora dicen, vale, pues sí, una comunidad de bienes, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se constituye una comunidad de bienes? Que es la duda de que muchos se plantean si pueden constituirla, necesitan ir al notario, ¿no? Bueno, entonces, primero... lo que decíamos, como es un contrato que se rige por la asociación, debe contener información como, por ejemplo, pues el objeto de la comunidad, pues si es la explotación de un bien o el objeto que va a tener la comunidad. La identidad de los comuneros, o sea, los datos de quiénes son los socios, los comuneros en la comunidad. El sistema de administración, lo normal es que en la comunidad se establezca quién va a ser, quién va a llevar la administración, si va a ser pues varios o uno solo de los comuneros, la participación de cada comunero, para después saber el reparto tanto de los beneficios, de los ingresos y gastos, porque después los van a tener que imputar en sus rentas, la composición de la cosa común, qué es lo que se aporta, pues hoy aportamos esta serie de bienes o lo que sea. Y pues la fecha de inicio y la fecha de finalización en su caso si la hay, y más que nada unos estatutos sociales. Es igual que en una sociedad, pues hay que establecer unos pactos, unos estatutos en los que todos los comuneros estén de acuerdo, ¿no? ¿Y esos estatutos hay que firmarlos de notario? ¿De notario? O... No, es lo que te decía. La ventaja de las comunidades de bienes es que puede ser en documento privado, aunque también se puede elevar a escritura pública, se puede firmar ante notario. Pero bueno, por costes muchas veces los comuneros pues prefieren hacerlo en documento privado. También se pueden incluso hasta inscribir en el registro mercantil, pero bueno, tampoco tiene mucho sentido, salvo determinados casos, que no vamos a entrar, pero hay casos en los que sí que puede. Y después pues hay que darla de alta en Hacienda. O sea, lo primero es que los comuneros, pues en el caso nuestro, pongamos, o el caso de cualquier otro compañero, otro despacho, pues se reúnen con el profesional o los profesionales del despacho, les plantean pues el bien, los bienes que tienen y en lo que quieren la actividad, en caso el objeto, que es la explotación de esos bienes, se redactan los estatutos, se firman y acto seguido ya se da de alta en el censo para obtener un CIF. Con el modelo 036, pues entonces cogemos y se da de alta y se obtiene el CIF de la comunidad, que va a tener un CIF, que aunque no tenga personalidad jurídica, sí que va a tener un CIF distinto al de los comuneros. Después se pasa por la oficina liquidadora para liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y luego, por último, se da de alta en el impuesto de actividades económicas, bien sea la actividad de arrendamientos o, como decíamos, aunque no es lo adecuado para las comunidades de bienes, porque sería más para las entidades sin personalidad jurídica o para las sociedades civiles, pues si realizan una actividad económica, pues se da de alta en la actividad económica, ¿vale? Perfecto. Venían dadas. Muy bien, o sea que todo eso sería para poder dar de alta a la comunidad de bienes, ¿verdad? En Hacienda. Pues Manuel, espero que hayas estado muy atento porque te acabamos de responder tu pregunta sin saberlo. Sí. Bueno, pues bien. ¿Qué más podríamos hablar? Otra pregunta que se hacen muchos, ventajas e inconvenientes. Bueno, pues algunas de las ventajas de la comunidad de bienes pues son los trámites de la Constitución que hemos dicho. O sea, te puede decir que prácticamente nosotros una Constitución con la obtención del CIF, con lo que es la redacción de los estatutos, el alta impuesto a actividades económicas, pues prácticamente se puede hacer en 24 horas, ¿no? Entonces, es algo, sabes, además, como comentábamos que la semana pasada, me parece recordar, al ser PAE, punto de atención emprendedor, nosotros, pues bueno, pues tenemos agilidad para poder hacer todos los trámites directamente desde el despacho en un tiempo muy, muy reducido, ¿no? Otra de las ventajas, pues que no se necesita un capital mínimo, como decíamos. En el caso de las sociedades, las limitadas 3.000 euros, ya nos vamos no a una anónima, que son 60.000 euros de capital. Caray. Pero bueno, a una comunidad de bienes, pues prácticamente no hace falta capital mínimo. Otra ventaja, pues
que tampoco existe una limitación en cuanto al número de socios o comuneros. Se puede constituir tantos, si el bien es de muchos, pues o se aportan varios bienes, pues bueno, tantos comuneros como se quiera. Inconvenientes, pues lo que hablábamos antes también del tema de la responsabilidad, que es un tema que siempre hay que valorar. Claro, y ponerse de acuerdo, pues supongo, porque claro, tanta gente junta para disfrutar de un bien común. Antes has hecho mención a algo que no sé si era en antena o antes. Decías, y el caso de las comunidades de propietarios, pues es que sí, es lo exacto, que estamos hablando. Es que al final, cuando sean propietarios de 100 copropietarios, pues al final, cuando hay muchos, las decisiones, pues es difícil encajarlas todas y llegar a un acuerdo. Lo lógico, las comunidades de bienes suelen ser 2, 3 comuneros, no es lo habitual, te diría, la mayoría, más del 95%. Pero bueno, siempre hay excepciones, ¿no? Una de ellas muchas veces está en los edificios, cuando es la explotación de un local que en sí solo han quedado una parte pro indiviso todos los copropietarios y al final pues eso se explota en régimen de comunidad de bienes y luego cada uno de los propietarios en su renta se imputa la parte proporcional en función a su cuota de participación en esa comunidad. Eso es muy habitual también, ¿vale? Lo antiguo que recuerdas, bueno, que había un casero, alguien que estaba, el conserje que tenía una casa dentro del edificio. Sí, aún existen algunos. Existen algunos, sí, efectivamente, pero algunos de ellos ya, pues, como se ha informatizado tanto todo, pues ya han prescindido de él y el local se ha quedado en la comunidad y pues lo que han hecho es explotarlo en régimen de arrendamiento. Y luego una de las desventajas, inconvenientes que tiene es que es más difícil conseguir ayudas y subvenciones para las comunidades de bienes. Normalmente pues están enfocadas a las personas físicas o a otro tipo de entidades, pero como es una entidad sin personalidad jurídica, pues es más difícil. No suele haber ayudas y subvenciones para las comunidades de bienes. Muy bien, pues si te parece correcto, vamos a resolver una duda que nos plantea Antonia, porque tenemos poco tiempo, así un poco pues poder también dar cancha a nuestros oyentes. La primera parte pues son 2 preguntas. La primera parte ya la hemos respondido, es en qué se diferencia una sociedad civil a una comunidad de bienes, con lo cual le remitimos a que vea el vídeo, que seguro que va a tener claro, pero la segunda parte sí que es interesante porque nos dice, ¿cuál de las dos me conviene más en mi caso que quiero abrir una peluquería con mi pareja? Bueno, creo que también le hemos respondido. O sea, va a realizar una actividad económica. Entonces, en principio, se podría constituir como comunidad de bienes, pero como realmente no están explotando un bien, sino que van a realizar una actividad económica, una actividad mercantil, pues en sí lo correcto sería constituirse como sociedad civil, porque van a realizar. Ello le va a suponer que van a tener que tributar por impuesto de sociedades. Entonces, la figura que se está admitiendo en la actualidad es la entidad sin personalidad jurídica, que es como la comunidad de bienes, pero que sí que permite realizar una actividad económica. Entonces, tal vez esta figura sería la idónea y luego también una ventaja que no hemos comentado, me parece, el otro día sí que creo que lo sacamos a colación, es que en la comunidad de bienes, o en este caso en la entidad sin personalidad jurídica, pues pueden acogerse a la tarifa plana. Entonces, recuerdas lo de los 60 euros al mes durante el primer año. Entonces, es una figura que tanto como empresario individual, en las comunidades de bienes o en las entidades sin personalidad jurídica, pues pueden acogerse a esta tarifa plana y entonces, bueno, es una forma, aunque decíamos que no tiene ninguna ayuda ni subvención, pero bueno, esto sí que es una pequeña ayuda para cuando inicias un negocio, pues que estés cotizando de seguridad social, porque a diferencia de ello, si constituyes una sociedad limitada, ya nos vamos pues aproximadamente unos 360 euros todos los meses de seguridad social por cada uno de los autónomos. En las comunidades de bienes, bueno, en este caso como las sociedades civiles, lo normal es que se ejerce una actividad, se tienen que dar de alta los socios en régimen especial de autónomos, en RETA, régimen especial de trabajadores autónomos. No sé si no hemos hablado de la fiscalidad, pero bueno. Sí, no, de la fiscalidad, no, pero bueno, tenemos unos minutitos, quedan 2 minutos, yo creo que podemos vale, la fiscalidad, bueno, la principal diferencia, por resumirlo, es, como te decía, en la fiscalidad, en la comunidad de bienes, los comuneros, los socios, tributan en la renta, o sea que de los beneficios que tenga la comunidad de bienes, cada uno de los socios en proporción a su cuota de participación lo tienen que declarar en su declaración de renta, ¿vale? Y trimestralmente los socios tienen obligación de presentar el modelo 130, en este caso, 131 los que pueden estar incluidos dentro de la orden de módulos,
Y en cambio, en la sociedad limitada, quien tributa es la sociedad, ¿vale? Y luego el IVA en la comunidad de bienes, quien lo declara es la comunidad de bienes. Ajá. Porque con esto lo que se evita es que cuando son varios comuneros tengan que hacer una factura cada uno, por ejemplo, de arrendamiento. Lo hace la comunidad, que es quien cobra el IVA, y luego los comuneros declaran en proporción a su cuota de participación los beneficios de la comunidad, ¿vale? Y la comunidad anualmente presenta una declaración informativa a Hacienda en la que hace referencia a lo que ha cobrado cada uno de los comuneros y los pagos que si las retenciones, en su caso, que se han practicado, si la comunidad ha facturado retención. Bueno, una serie de peculiaridades, pero tampoco, si tenemos poco tiempo, tampoco vamos a entrar en ello. Si tienes alguna consulta y prefieres que la resolvamos. Pues es que casi todas las consultas que hemos tenido hemos ido resolviéndolas según hemos hablado. Por ejemplo, la primera que teníamos de Luis nos comentaba que un amigo y él pues quieren quedarse un bar. Y nos preguntaban si pueden constituir una comunidad de bienes. Y en caso afirmativo, nos preguntaban si se podían acoger a la tarifa plana. Sí, la tarifa plana es lo que hemos dicho ahora. O sea, se pueden acoger a la tarifa plana, la comunidad de bienes sí, pero cuando soliciten el CIF, el tratamiento que le va a dar la administración es la entidad sin personalidad jurídica, ¿vale? Ya no va a ser CB, sino entidad sin personalidad jurídica. Pero sí, lo pueden seguir haciendo, sí. Luego tendrían que ver, has dicho un bar, habría que valorar si les interesa más estar en módulos o estar en estimación directa simplificada, que también recordarás que estuvimos tratando en otro de los programas las diferencias y que es importante porque en algunos casos pueden ahorrarse miles de euros. Es importante también analizarlo. Claro que sí. Bueno, pues desde aquí agradecer tanto a Luis como a Antonia, como a Manuel, como a María, que nos han formulado sus preguntas. Si yo creo que se ha quedado perfectamente claro, pero si no, pues podéis recurrir al vídeo que va a estar en nuestro canal de YouTube, o se pueden hacer consultas o entrar en la página web asepime.com para que los puedan resolver, o ponerse en contacto con ellos porque son grandísimos profesionales y seguramente, vamos, vais a salir encantados de allí. Y ya por mi parte agradecerte una vez más que estés con nosotros y nos vemos, si no pasa nada, el miércoles que viene. Muchas gracias.